Otro momento que nos dejó completamente encantados y que sin duda alguna nos confirma el profundo amor que existe entre ellos es la manera en que Jimin estaba llamando a Jungkook a lo largo de estos episodios. Y la naturalidad con la que Jungkook responde nos hace entender que esto no es algo nuevo para ellos. Es como si Jungkook ya estuviera completamente acostumbrado a escuchar esas palabras dulces que solo Jimin puede decirle. A lo largo del capítulo, Jimin utiliza varios apodos para referirse a Jungkook, como Kukuya, Baby y Honey. Estos términos, que todos conocemos como bebé y cariño, son palabras cargadas de afecto, de intimidad, de una cercanía que solo se tiene con alguien muy especial. Jimin no se guardó nada, no intentó esconder lo que siente, sino que nos mostró abiertamente, con cada apodo, lo mucho que significa Jungkook para él. Nunca hemos escuchado a Jimin llamar así a nadie más. Estos apodos no son algo que Jimin lance al aire sin pensar. Son exclusivos, son personales, y es evidente que están reservados solo para Jungkook. Llamar a alguien baby o honey no es algo que se haga con cualquiera. Solo se lo dices a alguien que amas, a alguien que es tu pareja, a alguien con quien compartes una intimidad tan profunda que las palabras parecen no ser suficientes para expresar lo que realmente sientes. 꾸꾸야, 응? 아니, 헐 비순? Hablamos de una de las cosas más hermosas de su relación, la facilidad con la que Jungkook es capaz de hacer sonreír a Jimin. Esto es algo que hemos visto una y otra vez a lo largo del tiempo. Jungkook siempre ha tenido razón cuando dijo en una ocasión: hacer reír a Jimin es fácil, él solo me mira y sonríe. Y lo cierto es que no hay palabras más precisas para describir lo que sucede entre ellos. Cuando Jungkook y Jimin están juntos, basta una mirada, un pequeño gesto, para que esa risa inconfundible brote de los labios de Jimin. Durante el capítulo, en el momento que ambos fueron a cocinar, pudimos ver una vez más cómo Jungkook se dedicó por completo a hacer que Jimin se sintiera especial, atendido, amado. Mientras Jimin estaba sentado, relajado y disfrutando del momento, Jungkook tomó las riendas de todo. Con destreza y cuidado, se encargó de absolutamente todo en la cocina. Y en medio de esa dedicación, lo que más nos enamoró fue el sonido de las risas de Jimin. Risas que no paraban de salir con cada ocurrencia de Jungkook. Era como si cada cosa que hacía, cada movimiento, tuviera un solo objetivo: ver feliz a Jimin. Parece que Jungkook siempre actúa con la intención de ver a Jimin reír. Es como si esa fuera su misión, que olvide cualquier preocupación. No importa la situación, Jungkook siempre busca con la mirada a Jimin, siempre está atento a su reacción, esperando ver esa sonrisa que tanto ama. Hemos visto esto no solo en este capítulo, sino a lo largo de todos los momentos que han compartido. Cada vez que Jungkook hace algo, parece que lo hace pensando en Jimin. Es como si en ese instante nada más importara, porque la felicidad de Jimin es lo único que necesita para estar completo. Estamos un poco nostálgicos por el final del programa del Jikook. ¿Are you sure? A lo largo de todos los episodios, cada momento se sintió como un regalo, uno que nos hizo suspirar y soñar con más. Pero ahora que llegamos al último capítulo, las emociones nos embargan. Cada mirada cómplice y cada gesto que solo ellos pueden entender. Sabemos que este último capítulo fue especial, no solo para nosotros, sino también para ellos, especialmente para Jimin, quien nos mostró una faceta tan vulnerable y humana que nos hizo conectar aún más con su sentir. Ese instante en el que se levanta antes que Jungkook para ver la nieve caer en silencio. Ahí, en esa quietud, Jimin se muestra tal cual es, dejando que las lágrimas caigan. Ese susurro casi inaudible: estoy llorando. Y no es para menos. Sabemos que para Jimin cada viaje, cada experiencia compartida con Jungkook es mucho más que un simple paseo. Jimin menciona que va a despertar a Jungkook. Sin embargo, el programa corta justo en ese momento crucial, y cuando regresan, ya vemos a Jungkook cambiado, como si ese momento íntimo entre ellos hubiera quedado solo para ellos. ¿Qué habrá pasado realmente en esos instantes? ¿Jungkook habrá sentido la tristeza de Jimin y lo habrá abrazado, brindándole consuelo? ¿O quizás Jimin decidió no decir nada y dejar que las lágrimas hablaran por él? Es imposible saberlo con certeza. Nos encantaría que el detrás de cámaras nos mostrara lo que realmente ocurrió en ese lapso.
Hay algo en nosotros que duda que lo hagan. Y tal vez sea mejor así, que quede como un momento solo suyo, un pequeño tesoro que solo ellos dos conocen. Más adelante el propio Jungkook lo menciona. Cada vez que terminas un viaje te pones nostálgico. Sus palabras son tan naturales, tan llenas de comprensión, que demuestran cuánto conoce a Jimin. En medio de esa tristeza vimos como Jungkook abrió las ventanas del auto, dejando que todo el frío ingresara, provocando risas en ese momento. Cuando Jungkook bajó todas las ventanillas del coche pensé, ¿por qué? Fue después de que intentaron todo para animarse y fracasaron cuando su viaje estaba a punto de terminar. Entonces recordé que en la fiesta de 2018, cuando se les preguntó a los miembros cómo superan sus bajones, Jimin respondió que iba a un lugar frío. Definitivamente se conocen perfectamente y nunca olvidan los detalles importantes del otro. Antes de terminar, hay un punto que no puedo dejar pasar. Uno que me llena de emoción y de orgullo. Desde el momento en que se anunció el lanzamiento de Are You Sure? No fueron pocas las veces que varios medios, tanto japoneses como coreanos, comenzaron a referirse a este proyecto como un viaje romántico. En su momento, muchas personas envidiosas, que no pueden soportar la idea de ver la verdad que florece entre Jimin y Jungkook, comenzaron a atacar esos artículos, especialmente uno de un medio japonés. El ataque fue tan intenso que lamentablemente la página terminó por eliminar el artículo. Sin embargo, como siempre sucede con Jungkook, el karma llega en su momento y todo queda claro. Y es que, durante todo el viaje, Jungkook se encargó de dejar en claro que aquello que compartían no era otra cosa más que puro romance. En varias ocasiones, mientras conducía, no pudo evitar decir con una sonrisa en su rostro, «Es más romántico así». A lo que Jimin, completamente conectado con ese sentimiento, respondió, «Esto es romance, esto es juventud, esto es lindo». No había nada que ocultar, nada que disimular. Era un amor que fluía entre ellos con tanta naturalidad que Jungkook nuevamente afirmó, con esa seguridad que tanto lo caracteriza, «Esto es lo que es romántico». Cada palabra, cada gesto entre ellos, era una respuesta clara y contundente para aquellos que en su momento se burlaron, aquellos que intentaron desacreditar lo evidente. Y no solo fue eso. Jungkook, en su viaje, también se encargó de dejar callados a todos aquellos que en algún momento se atrevieron a dudar de sus decisiones y de su amor. Recuerdo cómo muchas personas especularon sobre su servicio militar, diciendo que Jungkook estaba siendo forzado, que todo era una obligación para él. Pero ¿qué fue lo que vimos en Are You Sure? Vimos a un Jungkook emocionado, lleno de entusiasmo, completamente comprometido no solo con el viaje, sino con la idea de estar al lado de Jimin. Tanto así que, a lo largo del capítulo, no paraba de repetir una y otra vez, con una sonrisa en el rostro, «Lo haremos juntos, iremos juntos, sabes que yo y Jimin estaremos juntos». Era evidente que Jungkook no solo estaba feliz con la idea de enlistarse, sino que lo que más lo emocionaba era hacerlo al lado de Jimin. Su felicidad, su entusiasmo, su amor por Jimin brillaba en cada palabra, en cada gesto. Y como siempre, esas vecinas que solo buscan inventar y sacar todo de contexto, intentaron crear historias para perjudicar lo que no pueden entender. Recordemos todos esos tweets en los que estas personas intentaron victimizar a Jungkook simplemente porque lo vieron cojeando en el aeropuerto de Japón. Según ellas, lo estaban obligando al punto de maltratarlo. Pero una vez más, la verdad salió a la luz y resultó ser algo completamente diferente. Jungkook, lejos de estar obligado o maltratado, simplemente estaba disfrutando de las actividades del viaje y cojeaba por haber esquiado. Lo más curioso de todo es que en el mismo episodio también pudimos ver que Jimin estaba cojeando. Ambos, en su complicidad y diversión, habían disfrutado tanto que ni siquiera una ligera molestia física pudo opacar el hermoso momento que compartieron. Esto solo demuestra cómo aquellos que intentan crear problemas, los antis, viven en una realidad alterna, donde todo lo que hacen es inventar y manipular con tal de justificar sus teorías. Pero lo más triste es que no les importa en absoluto el daño que causan, no solo a Jungkook y Jimin, sino también a otros artistas, como Taehyung, que en muchas ocasiones ha sido víctima de hate gracias a estas personas que afirman ser sus fans. Es aterrador ver hasta dónde pueden llegar con tal de salirse con la suya, creando mentiras y distorsionando la realidad solo para satisfacer sus propias agendas. Lo que olvidan es que al final del día, la verdad siempre sale a la luz,
y el amor entre Jimin y Jungkook sigue brillando, inquebrantable. No importa cuántas veces intenten separarlos o desacreditar lo que tienen, porque su amor es real, es fuerte y está destinado a vencer cualquier obstáculo. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí para ver cómo su relación sigue creciendo, llena de romance, complicidad y felicidad, mientras las vecinas envidiosas se ahogan en sus propias mentiras.